Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. El poder de Jesús sobre la muerte. Hemos estado hablando de que Jesús mostró su poder sobre la naturaleza, sobre las fuerzas demoníacas, sobre la enfermedad, y hoy veremos su poder sobre la muerte. Jesús tiene el poder por sobre todas las cosas, y por eso nosotros debemos estar confiados y seguros que en Cristo Jesús nadie nos puede tocar. Dice ahí que ni de la mano de Él, estamos en la mano de Él, en la mano de Dios, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, Jesús es poderoso. Jesús tiene el poder por sobre todas las cosas. Vamos a orar en esta noche para dar inicio a lo que Dios nos trae en esta noche. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre eterno, por la oportunidad, Señor, que nos permite de estar reunidos, Señor. Que seas tú, Señor, en este momento, en esta noche, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, que sea tu poder, oh Dios, llegando a nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, y seamos sensibles, Señor, a tu voz y a tu llamado, Padre. Reconocemos tu poder por sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, que cuando tú anduviste aquí hace más de 2000 años, tú mostraste tu poder por sobre todas las cosas. Eres más que un ser humano. Fuiste más que un buen maestro, que un buen predicador. Señor, tú mostraste tu poderío por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, leamos ahí en el Evangelio San Marcos capítulo 5 y vamos a ver la historia de la hija de Jairo, ¿no? Que fue una niña de 12 años que estaba muy enferma, y cuando su padre llegó a pedirle a Jesús que la sanara, resulta que en ese momento murió. Le dieron la noticia: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero Jesús lo animó y le dijo: cree solamente. Y cuando Jesús llegó, vio el alboroto, vio que todos estaban haciendo ahí la bulla, el lamento por la muerte de esta niña, pero Jesús la levantó. Aunque los demás se burlaron, Jesús la levantó de entre los muertos. Y Jesús mostró su amor y su poder sobre la muerte, porque esta niña de 12 años resucitó de la muerte. Vamos a ver ahí 5, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer Marcos capítulo 5, versículos del 22. Vamos a leer, porque ahí está entrelazada, ¿no?, la historia con aquella mujer que sufrió el flujo de sangre que vimos la semana pasada. Pero dice el 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y viva. Fue pues con él, y enseguida una gran multitud le apretaba. Pasemos ahora al 35. Mas él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús le dijo:
luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bendita es la palabra del Señor. Vemos ahí, hermanos, rápidamente que llega este principal de la sinagoga, Jairo, y vemos que Jesús escucha el ruego de Jairo. Vemos que Jesús no es alguien desinteresado por las necesidades de las personas. Este hombre estaba en un gran aprieto. Tenía a su hija gravemente, dice, agonizando, estaba enferma. Y Jesús vio el ruego de este hombre, ¿y qué fue lo que hizo? Dijo: te acompañaré a donde tú vives y donde está tu niña. Jesús escuchó el ruego de Jairo. ¿Y quién era Jairo? Dice ahí que era el principal de la sinagoga. Es decir, que era el que regía la sinagoga, era un funcionario administrativo que tenía el deber de preservar el orden e invitar a las personas a leer y hablar en la asamblea de la sinagoga. La sinagoga era un sitio donde estaban los judíos y ellos aprendían, era una especie de escuela que brindaban enseñanza con respecto a la ley, a los libros de la ley y los profetas. Y entonces este hombre tenía ese privilegio, era un funcionario, ¿no? Y también vemos que este hombre pertenecía pues a una clase que por lo general rechazaban el ministerio de Jesús, ¿verdad? Estos hombres religiosos tenían siempre una oposición hacia Jesús. Pero aún así, este hombre, en medio de la enfermedad de su hija, se sintió como obligado a buscar la ayuda de alguien más. Quizás él ya había buscado la ayuda de otras personas. Incluso hay personas religiosas dentro de la sinagoga donde él era el que administraba. Pero probablemente no encontró ayuda. Y él se acercó, ¿a quién? A Jesús. Aún en medio de que muchos de ellos rechazaban el ministerio de Jesús. Este era Jairo. Era un hombre que sabía y había escuchado la ley y conocía aquellas profecías donde Isaías hablaba acerca de Jesucristo, y que probablemente en ese entonces él no era consciente de quién era Jesucristo, pero él escuchó probablemente qué estaba haciendo Jesucristo, las maravillas que estaba haciendo Jesucristo, las obras que estaba haciendo Jesucristo, las sanidades que estaba haciendo Jesucristo, y dijo: él me puede ayudar. Él acudió. Y hermanos, ¿con qué actitud acudió Jairo? Miren, esto es muy importante. ¿Cuál es la actitud de Jairo? Hermanos, en el versículo 22 nosotros encontramos, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Miren, qué importante esa frase: se postró a sus pies. Y el 23 dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Cuál es la actitud? Hermanos, cuando habla ahí de rogar al Señor, de no llamar al lado de uno, de llamar y de decir que necesitas un auxilio. La agonía de este hombre era tremenda. La necesidad que este hombre estaba padeciendo en ese momento era tremenda. Jesús no fue desinteresado con su necesidad, pero en la actitud de este hombre también fue muy importante, hermano, rogar. De rogarle al Señor. A veces nosotros decimos: no, yo
A nadie ahí, usted va a conocer a una persona, yo a nadie le ruego, dice, ¿verdad? A veces con un tono de arrogancia, ¿verdad? No, yo, ¿cómo le voy a rogar? Yo no, a nadie le ruego. Pero cuando tú te das cuenta de tu necesidad, de tu corazón y de tu alma, tú caes postrado a los pies de Cristo y ruegas a Él. Porque Él sustenta la necesidad que sea, porque Él tiene el poder por sobre todas las cosas, aún el poder sobre la muerte. Y esto es maravilloso porque esa es la actitud correcta en la cual nosotros debemos de acercarnos, incluso, hermanos, en oración a Dios. Tú no puedes acercarte en oración al Señor y decirle, Señor, te ordeno que tú hagas esto. No podemos torcer la voluntad del Señor, simplemente decirle, Señor, te presento mis necesidades. Padre, haz conforme a tu voluntad y susténtame de acuerdo a tu voluntad. Mire que esto es una actitud importante y necesaria dentro del cristianismo, el postrarse delante de Él. Pero muchas veces, a veces queremos o tenemos, parece que hay cristianos que piensan, hermanos, que es como una lamparita, ¿no?, de los deseos, que está ahí el genio y sale y le pide los deseos y te ordeno y quiero esto, que me complazca mis deseos. No, Dios no es así, hermano. Con Dios no podemos hacer, con todo el poderoso no podemos tener esa actitud, sino de caer postrado a sus pies en humildad delante de Él. ¿Cuál era el ruego de Jairo? Ya lo mencionamos. Hermano, el ruego de Jairo era: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre él. La semana pasada y justamente en ese mismo pasaje mirábamos ahí cómo aquella mujer del flujo de sangre, que por 12 años había padecido una enfermedad incurable y muchos médicos la habían visto y no habían tenido la sanidad. Ella decía: si tan solamente tocar el manto del Señor, seré sana. Tocó. No era el manto, por supuesto, era el poder de Jesús. Y esa mujer fue sana. Entonces hubo una necesidad. La necesidad de este hombre, su hija estaba agonizando, y cuando habla de agonizar, está hablando que ya está en las últimas. ¿Ha escuchado usted cuando alguien está enfermo le dice: mira, ¿qué tal fulano? Necesitamos orar por él porque ya está en las últimas, en los últimos días. Y por eso la palabra ahí en el idioma, ¿verdad?, original, escatos, ¿verdad?, tiene que ver con últimos. No sé si ustedes han escuchado la palabra escatología, ¿verdad? Cuando se habla de la escatología es el estudio de las últimas cosas, el estudio del futuro, el estudio de porvenir, de todo lo que encontramos en Apocalipsis, las profecías por cumplir aún todavía. Lo último. Esta niña estaba apenas de 12 años, estaba en las últimas, al borde de la muerte. Y ese era el ruego que Jairo tenía. Si nosotros nos adentramos a la lectura, nosotros podemos incluso hasta sentir cómo este hombre estaba padeciendo. O póngase usted en los pies de Jairo, con un hijo que usted, bueno, la mayoría aquí no tienen hijos. En algún momento ustedes van a llegar a tener hijos, ¿verdad? Algunos cuantos aquí creo que tienen hijos, y ponerse en los pies de Jairo, de ver a un hijo en sufrimiento, es un dolor y una angustia tremenda para un padre y para una madre. Imagínense cómo era la situación para este hombre Jairo. Y hermanos, y la actitud de Jesús fue maravillosa. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Jesús, ahí vemos en el mismo pasaje, hermano. Después que le explique en el versículo 23 la situación, dice el versículo 24, fue pues con él. No le dijo Jesús: no, deja de molestarme, que mira aquí toda esta multitud que tengo que atender. Sino que él fue y acompañó a Jairo en su necesidad para ayudarlo. Jesús escucha el ruego de Jairo. ¿Cuál es el ruego que tú tienes en este momento? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes en este momento? Acude a Cristo Jesús de la manera correcta. Ve y ruégale. Ve y póstrate delante de Él. Pero también vemos en el versículo 35, hermanos, vemos ahí en el 35 que dice, vamos a pasar al 35, ¿verdad? Porque desde el 25 hasta el 34 es el relato de la mujer que vimos la semana pasada con el flujo por 12 años.
Dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mire que Jesús anima a Jairo. Jesús escuchó el ruego de Jairo. Ahora vimos que Jesús anima a Jairo. Jairo recibe la noticia terrible y le dice, Jairo, tu hija ya está muerta. Solo pongas a pensar, ¿qué pasa cuando un familiar ha muerto? Duele. Jairo recibió esa noticia de que su hija había muerto. La enfermedad ahí estaba, pero ahora no solamente era la enfermedad, sino que su hija había partido ya de este mundo. Y le dijeron a él, las personas que llegaron a buscarlo, le dijeron, no insistas en molestar más al maestro. ¿Saben por qué estas personas llegaron a decirle a Jairo, no insistas y no molestas más al maestro? ¿Saben? No tenían fe. No, quizás no habían escuchado quién era Jesús, o quizás sí, pero le dijo, mira, ya está muerto y aquí acabó todo. Porque hay personas que cuando tienen problemas creen de que no hay ninguna solución a ese problema. Pero Jesús, no hay nada imposible para Jesús. Y por eso que Él anima a Jairo, hermanos. Y Jairo quizás si hubiese escuchado a ellos, y si no hubiese escuchado el ánimo de Jesús, quizás él hubiese dicho, tienen razón y Jesús no va a poder resucitarla, ya está muerta. Pero Jesús mostró algo también muy importante. No es ninguna carga, ninguna molestia cuando tú llegas postrado a los pies de Cristo Jesús a rogar por la necesidad que tú tienes delante de Él. No es una carga. Él, cuando tú llegas en oración, cuando tu vida en oración florece y te postras delante del Señor, no es ninguna carga. Aquí viene otra vez a molestarme. No. Jesús te recibe. Jesús te escucha. Cuando tú llegas con un corazón contrito y humillado y Cristo no lo puede rechazar. Dios no lo puede rechazar. Porque a Dios le gusta que nosotros acudamos. Y qué triste es, hermanos, que a veces nuestra vida de oración es pobre. La vida de oración de muchos cristianos, quizás aquí oran cuando vienen a la iglesia. Y toda la semana ya en la casa, en ningún momento una oración al Señor. Pero cuando tú oras, tú estás agradando a Dios. Entonces vemos lo maravilloso que es Jesús. Vemos que Jesús le anima a creer solamente, le dice en el versículo 36, después de que Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo, aún en medio del tumulto de la multitud, del bullicio, Jesús escuchó y estuvo atento y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Le dijo, yo sigo contigo, Jairo. Hermanos, no temas, es decir, no tengas miedo. Y esa palabra en el griego, hermano, tiene que ver o viene de phobos, de fobeo, phobos. ¿Se les escucha familiar? La fobia, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra? El miedo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, le tiene fobia a las alturas. A las arañas le tienen miedo a algunos, o a los gusanos le tienen fobia. Jesús le dice, no tengas miedo, y esa palabra significa el que hace huir, porque cuando usted le tiene miedo a las alturas o le tiene miedo a la araña, ¿qué es lo que hace? Reacciona y se va, huye, atemorizado, aterrorizado. No se va, tal vez cuestiones de trauma, ¿va? Cuando existen ese tipo de cosas. Pero Él le dice que no huya, que debe creer solamente, hermanos. Y eso a Jairo le provocó a él estar atemorizado. O tuvo la tentación de atemorizarse, de huir y de darse por vencido. Y simplemente decir, ya nada más puede hacer Jesús. Pero Jesús no le dijo eso, le dijo, no tengas miedo. Le dijo, y aparte de esa palabra, no temas, le dijo,
cree solamente. Creer. Cuando hablamos de creer, hermanos, es tener la convicción, estar persuadido, confiarse, apoyarse en el poder y en la grandeza de Jesús. No es una mera creencia que nosotros tenemos, que está aquí, no, yo creo, sí, en esto, pero sino que eso te afecta a tu vida, y cuando tú dices y crees, entonces eso se manifiesta realmente aún en las situaciones más complicadas de la vida. Tu fe, tu confianza en Cristo Jesús. Es tenerlo aquí fijo y que te afecte tu forma de vivir y de andar. Le dice, cree solamente. Porque creer es lo contrario a la duda. Y cuando alguien no cree, entonces tiene duda. Y le dijo, no dudes, Jairo, tú acudiste a mí. Ojo, porque tenías esa necesidad. No dudes. Y quien duda del poder de Jesús está en pecado. Cuando la duda, la palabra, la misma escritura nos lo dice, ¿no? Que el dudar es pecado. Con nosotros como cristianos llega un momento en que dudamos de algo, entonces pecamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú dudas, no crees. Estás diciendo, Señor, yo no confío en tu promesa de que tú puedes hacer esto, o de que tú has prometido en tu palabra que harás esto, pero y si hay dudas ahí, hay pecado. Entonces, dice ahí, hermanos, que Jesús también desea el bienestar. Él desea que tú encuentres la paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, como lo dice la Escritura. Para muchos era una locura, pero ¿cómo le va a decir Jesús ahí? Algunos de los que estaban en la multitud creen solamente y a la hija ya murió. ¿Y qué es lo que piensa hacer ahora Jesús? ¿Resucitarla o darle la vida? Sí, eso es lo que hizo Jesús. Las cosas imposibles que el hombre no puede hacer. Entonces, vemos ahí que Jesús, hermanos, en el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos, y el 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Tomó la mano de la niña, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 41. Pero antes de eso Jesús ve el alboroto, y aún viendo el alboroto, sigue animando a Jairo. Y cuando los demás escuchan, hermanos, esta situación, empiezan a burlarse de Jesús. Porque para el mundo, las palabras de Cristo parecen locura. Porque cuando nosotros, hermanos, hablamos del Evangelio de Cristo Jesús, van a aparecer muchas personas, hermanos, que van a decir esto es una locura, y van a intentar ridiculizar su fe, y van a intentar ridiculizar, hermanos, lo que es la Biblia, y le van a decir, y todavía creen en el libro antiguo que está desactualizado, pero eso es error, porque la palabra de Dios nunca pasa, nunca pasará, ha permanecido y permanecerá para siempre, hermanos. Y vemos que él sigue animando y le dice que la niña solamente duerme. Hermanos, la niña duerme. Jesús sigue animando a Jairo. Y en el versículo 41 dice, hermanos, que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, hermanos, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y ahí vemos el poder de Jesús para resucitar. Ahí vemos el poder de Jesús sobre la muerte. ¿Qué ocupó Jesús? Jesús no ocupó ninguna pose mágica, ningún ritual, como a veces este mundo, hermanos, hace manifestar su poder.
el poder satánico. Jesús simplemente usó su palabra. Jesús simplemente dijo y fue hecho. La niña se levantó. El poder de Jesús. El poder de Jesús. Jesús le devolvió la vida a esta niña utilizando sus palabras. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cómo es el relato de la creación? ¿Qué hizo Dios para crear los cielos, la tierra, todo lo que existe? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Y Dios dijo, hágase tal cosa, y fue hecho. ¿Qué hizo? Su palabra. Habló. Porque ese es el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios, hermanos. Y nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que la religión, hermanos, que la fe en Cristo va más allá de una religión. Debemos de darnos cuenta que tenemos que ver el poder de Dios. Debemos de confiar en el poder de Dios, hermanos. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque estar en Cristo no es una religión muerta. Es una religión, por decirlo así, viva. Donde hay vida. Jesucristo lo dijo, que en Él hay vida. Y hay vida en abundancia. Jesús dijo también, hermanos, que Él es el dador de la vida. Entonces nosotros debemos de confiar en que el poder de Dios que tiene aún para las cosas que para nosotros son imposibles, como la muerte. Esa debe ser una gran lección para nosotros, para que nuestra fe nunca decaiga. Y aparte de que lo hizo con su palabra, hermanos, ¿cuánto tiempo tardó la niña en levantarse de entre los muertos? Fue algo inmediato. Inmediatamente, después de que Jesús lo dijo con sus palabras, inmediatamente, en el mismo instante, fue algo ahí mismo que la niña se levantó de entre los muertos. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? Aquellos que se burlaban, hermanos, se espantaron. Y cuando habla de espantar, está hablando de personas que quedaron fuera de sí, fuera de sus casillas, quedaron aturdidos, quedaron atónitos de aquel milagro que habían presenciado. Mientras se burlaban de Jesús, terminaron ellos espantados grandemente o sorprendidos grandemente del poder de Dios. Pregunta, hermano, ¿usted conoce el poder de Cristo? ¿Usted conoce ese poder? ¿Usted ha experimentado ese poder en su vida de Cristo? Debemos de sentirnos o de saber, hermanos, que somos bendecidos al conocer el poder de Cristo Jesús. ¿Y sabe cómo es ese poder? ¿Cómo nosotros podemos saber que hemos experimentado ese poder? Que Cristo, al creer en Cristo Jesús, hermanos, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Porque sin Cristo, la persona que está sin Cristo está muerta en sus delitos y en sus pecados y va directo a una condenación eterna. Pero cuando cree en Cristo Jesús, entonces cambia ese estado de muerte y ahora tiene vida en Cristo Jesús. Y ahora vive para la honra y para la gloria de Dios. Y ahora vive en santidad, en obediencia para Dios. Ya no vive para los deleites de este mundo y para el pecado, sino que ahora tiene un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo sentido de vida. Y ha experimentado el poder de Dios, porque quien lo hace de esa manera, hermano, es porque ha conocido a Dios, porque por nuestros propios medios o nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. El hombre necesita ser tocado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, para ser transformado, renovado, regenerado. Si no, no puede cambiar. Y ahí usted ha experimentado el poder de Dios. Para terminar, vemos ahí en el versículo, hermanos, 43. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer a la niña. Hermanos, ¿sabe qué es lo que vemos ahí? El cuidado tierno de Jesús, que aún en medio de su poder manifestado, trayéndole vida a esta niña,
Él se preocupó y le dijo, denle de comer a la niña. Hasta de esos detalles vemos el poder de Cristo Jesús. No quiero que después de esa situación que ella ha vivido vaya a sentirse débil o a desmayarse. Denle de comer. ¿Qué detalles del maestro? ¿Y cuánta gente piensa de que no, es que si vengo a Jesús y entrego mi vida a Jesús, dice la gente, cuántas cosas voy a perder? Ahora mi vida será aburrida. No, ¿cómo va a ser aburrida en Cristo Jesús? Tener el cuidado de Cristo Jesús. Y dice que ¿cómo va a ser aburrida si en Él tenemos vida y vida en abundancia? En Él podemos disfrutar de la vida. En Él podemos tener ese nuevo sentido de la vida. Podemos conocer el verdadero amor. Podemos conocer y tener el perdón de nuestros pecados. Somos reconciliados con el Señor. ¡Qué maravilla! Que el cuidado de Dios, el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para concluir, Jesús escuchó el ruego de Jairo. Ya vimos que Jairo llegó con la actitud correcta. Y que en medio de la aflicción de Jairo, Jesús le dio los ánimos para que él tuviera fe. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, resucitó a la niña que había muerto. Él mostró poder sobre la muerte. Levantó a esta niña de entre los muertos. ¿Quién ha revivido aún? ¿Ha resucitado a alguien? Que pueda decir, no, yo resucité con mi poder a fulano de tal. Nadie. Eso solo puede hacer Dios. Y Jesús lo hizo porque Jesús es Dios. Jesús quiere cuidarte en medio de las aflicciones y de los peligros más aterradores de esta vida, como por ejemplo la muerte eterna. El hombre sin Cristo está muerto a causa de sus pecados, porque todos los hombres, dice la palabra de Dios, somos pecadores. Dice el Romanos 3:23, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero los hombres que buscan a Cristo, que buscan el único medio para encontrar la salvación, entonces encuentran que han pasado de muerte a vida. La pregunta es, ¿has vivido el poder de Jesús en tu vida? ¿Has sido levantado de la muerte? Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde están, hermanos, con una actitud de adoración delante del Señor. Vamos a... Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado